Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Alberto González Lorca. Tengo una doble ocupación en la industria del videojuego. Por un lado, soy el vicepresidente para el sur de Europa de Bandai Namco Entertainment Europa y llevo la responsabilidad de desarrollo de negocios, de BizDev en Bandai Namco Entertainment Europa. Y además ejerzo como presidente de AEBI los últimos 15 años y como tal también he sido elegido miembro de ISFE, que es el board europeo, donde se decide todo lo que son la implementación, directrices y estrategias europeas y con respecto a la Comisión Europea de la industria del videojuego. Estoy muy contento de dar aquí, quería agradecer de corazón la posibilidad de empezar a enseñar lo que son los videojuegos o de divulgar un poquito lo que es la realidad de nuestra industria y la potencialidad que tienen tanto en materia educativa como para poder ayudar en la discapacidad o para poder ayudar en lo que es todo la integración en el mundo digital. Déjame presentar primero a AEBI. AEBI es la principal organización de la industria del videojuego en España. Representamos toda la cadena de valor desde el principio hasta el final. Como tal, estamos integrando una voz de industria que sea capaz de ser un socio fiable y un referente a la hora de ejercer lo que viene desde Europa, que son 27 piezas de legislación diferente, directivas, órdenes, etcétera, que conseguirán, este es nuestro objetivo, desarrollar el mayor mercado de videojuegos digital del mundo, que es Europa. Hoy por hoy seguimos siendo el mayor mercado digital del mundo, y aunque probablemente China, oímos que India, o incluso por el efecto del Brexit, perderemos esa posición, pero hoy por hoy tenemos una fuente de generación de riqueza, de generación de puestos de trabajo en el orden digital, en el orden ecológico, en todo lo que queremos que es la nueva economía, y esa posibilidad, yo siempre lo digo, es un tren que está pasando. Es decir, el sector nuestro va a doblarse en los próximos 4 años, siendo ya hoy la mayor fuente de entretenimiento de los españoles. El sector del videojuego en consumo hoy ya es mayor que el cine, la televisión, incluso los libros juntos. Entonces, y se está doblando en los próximos años. Entonces, el futuro que vemos para nuestro sector es francamente muy positivo. Nuestra organización AEBI está integrada por todos los miembros de la industria, como estaba diciendo antes, tanto desarrolladores como todos los actores en el mundo de los eSports, como los publishers, los retailers, etcétera. Y como tal, pues calculamos que representamos el 90% de los puestos de trabajo que hay en España. En España hoy hay 9.000 puestos de trabajo directos y por cada puesto de trabajo directo generamos 2.6 puestos de trabajo indirectos. En el Reino Unido son 40.000 puestos de trabajo. Y por cada puesto de trabajo que se genera, por ejemplo, en Estados Unidos directo, se generan 3,6 puestos indirectos. Luego nosotros pensamos que esto es una oportunidad que tenemos que saber aprovechar, tanto para los puestos directos como para todo lo que se genera alrededor del videojuego. Como cualquier industria de contenidos, estamos consistentemente yendo a más músicos, más programadores, más gente alrededor, más cineastas, más gente alrededor de lo que es proporcionar una experiencia más realista a los consumidores. Y como cualquier industria de nuevas tecnologías, se están generando nuevos proveedores alrededor de todo lo que es la experiencia del videojuego. Para estas dos patas de crecimiento, yo creo que España se está empezando a posicionar correctamente. Y sinceramente creo que opciones como la que estáis viviendo hoy, que es gente que viene de una universidad para conseguir formar gente y hacer networking, es decir, integrar lo que es la realidad de la industria con la formación, son la fuente de generación de riqueza que yo veo que triunfa en el resto de los países del mundo en los que yo trabajo. Entonces, yo soy un ferviente defensor de esta forma de integrarse en lo que es el mundo de la empresa, integrarse en lo que es en un mundo laboral muy vocacional, quiero decir, para todo el mundo. Dejarme daros algunos datos de lo que es el sector. La industria del videojuego factura en torno a 1.500 millones de euros anuales, en concreto 1.479 millones de euros el año pasado. Como probablemente habéis visto, estamos en una semana de lanzamiento de nuevas consolas. Esto es un movimiento muy importante para la industria. Se han lanzado tanto una nueva consola de Microsoft como una nueva consola de Sony, la PlayStation 5. Y esto proporciona nuevas experiencias a los consumidores. Estas consolas son upgrades tecnológicos con respecto a lo que había en las anteriores versiones y por lo tanto se está consiguiendo llegar más deprisa, más lejos y con mayor contenido a más consumidores. Una vez más pensamos que conseguiremos traer parte de este crecimiento hacia nosotros. Comparado con otras industrias, pues bueno,
La música grabada son 300 millones, la industria del cine son 624 y, como he dicho, el videojuego son 1.500 millones, lo cual coloca a España siempre dentro de los 10 mayores mercados del mundo y, en este caso, el cuarto mercado europeo. En cuanto a consumidores, tenemos más de 16 millones de consumidores y creciendo. Y lo que hay que señalar es que ya son un 45% de mujeres. Entonces, la típica idea que había del videojuego, que era un producto consumido por quinceañeros varones en un garaje, pues yo creo que ya ha cambiado. La accesibilidad de todas las formas de juego, incluidos los móviles, incluidas las plataformas, incluido toda forma de acceso digital que ya está disponible, han conseguido hacer crecer el número de consumidores, como digo, hasta 16 millones y creciendo. Todavía estamos por debajo del número de consumidores que tenemos en el resto de Europa, en los países en los que nosotros medimos, que son Francia, Alemania o Inglaterra, y creemos que proporcionalmente seremos capaces de cerrar ese gap, ¿vale? Y también tenemos un consumo de videojuegos en España, que son 6,7 horas por semana, medio, que comparado con, por ejemplo, Francia, que son 8,6, o Alemania, que son 8,3, o el Reino Unido, que son 11,6, todavía estamos por debajo de ellos y creemos que una vez más podemos llegar a hacer crecer el número de horas consumidas en jugadores y, por lo tanto, que hay un crecimiento potencial de mercado muy interesante si se proporcionan contenidos adaptados a los consumidores locales, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que conseguir a facilitar todavía más. En cuanto a capacidad del videojuego para el desarrollo intelectual, bueno, pues ahora ya sí hay numerosas tesis doctorales en España, hay expertos internacionales en el uso de nuevas tecnologías, en procesos educativos, etcétera, que avalan el desarrollo de la creatividad y de la capacidad intelectual. Yo creo que la idea básica que quiero transmitiros es que el videojuego, como lo ha sido durante miles de años el juego, es la forma de acceso al entorno digital. Es la forma natural de acceso en cualquier edad al entorno digital. Si a ti te divierte entrar en tu ordenador o en tu consola o en tu móvil y empiezas a jugar, ya te estás digitalizando y ya te estás alfabetizando digitalmente. Ya estás consiguiendo probablemente socializar, porque ya los juegos son en su mayoría online, ya estás consiguiendo probablemente adquirir toda una serie de conocimientos que hasta ahora pues, o no eran fácilmente accesibles para una población de cierta edad, o no eran directamente, o no estaban directamente disponibles. Y como tal, pues yo creo que es una herramienta muy útil que se debe de fomentar desde la educación, ¿vale? Existen, como he comentado antes, numerosas investigaciones científicas y yo creo que ahora ya existe también pues, un consenso en la comunidad educativa sobre los beneficios de aprender divirtiéndose en lugar de como método para facilitar el conocimiento. Como tal, AEBI pues, es una asociación que quiere fomentar la responsabilidad en el uso de los videojuegos. Luego entraré un poquito más en todos los temas que tenemos alrededor de esto. Pero yo ya desde un principio sí quiero destacar lo que es el código PEGI. El código PEGI es el código de evaluación de los contenidos por redades, por contenidos por crípticos que tenemos en la industria del videojuego en Europa. Y como tal, estamos siempre ensalzados por la Comunidad Europea, por todas las autoridades en Europa, porque somos, o éramos, no sé si seguimos siendo, la única industria de contenidos que tiene un código para toda Europa. Esto no ocurre en el cine, no ocurre en la televisión, ni siquiera ocurre en otras industrias parecidas de contenidos, y sin embargo, para todo lo que son los contenidos de los videojuegos, sí que tenemos un código único de evaluación de edades para toda Europa, lo cual en un entorno digital pues es una herramienta básica. Esto lo conseguimos hacer en base a una autorregulación. Está muy extendido en toda Europa y está muy extendido su uso, pero cuando se habla con comunidades de profesores y educativas, yo creo que lo que hay que hacer es fomentar su conocimiento y uso, porque una de las cosas que deberíamos fomentar es el uso responsable y el conocimiento de las herramientas de control parental que tienen todas las consolas de videojuegos. Y por ahora parece que no están siendo al menos conocidas por tanto los padres como los profesores, como las personas responsables de ponerlas en conocimiento, y que sin embargo están todas disponibles, ampliamente disponibles. Una parte que también me parece que habéis preguntado es que sería interesante
en el currículum formativo, en los centros educativos, con lo que podría ser ocio interactivo, ¿vale? Yo creo que todo lo que son nuevas tecnologías tiene un terreno muy amplio y que por lo tanto van a seguir, vamos a asistir a un escenario que hoy ya empieza a vislumbrarse y probablemente en toda la comunidad educativa conocéis mejor, que es hoy ya somos conscientes de que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo que van a existir dentro de 10 años todavía hoy no tienen nombre. Hoy ya somos conscientes de que muchas de las posiciones que vamos a tener, mucha de la forma en la que ese trabajo se va a ejercer, no tiene prácticamente nada que ver con lo que hemos visto durante los últimos años. Bueno, pues yo creo que formarse para poder triunfar en ese escenario que todavía no se ha creado es una de las claves para conseguir entrar en una industria tecnológica y digital. Nosotros sí que estamos notando que en España cada vez hay más profesores utilizando videojuegos para enseñar historia, cultura, de una forma agradable, lúdica, de una forma divertida. Al final, y creemos que esto no solamente enseña historia o cultura, sino que además contribuye a digitalizar a los alumnos, contribuye a que entiendan cómo funciona un entorno de PCs digital o cómo funciona un entorno interactivo, que son herramientas que yo supongo que todos ya vemos como básicas en el futuro. Dentro de lo que son los videojuegos, que sería parte pues, más de juegos, también hay que destacar, también me gustaría hablaros de los Serious Games. Yo tengo un ejemplo, y es que fui a ver un estudio de desarrollo de un videojuego muy importante, muy grande, y estos señores, para poder realizar su videojuego de la forma que querían, se habían puesto de acuerdo, o habían llegado a un acuerdo con la Universidad de San Francisco. No quiero citar muchos nombres, pero bueno, se habían puesto de acuerdo con esta universidad y habían conseguido una tecnología facial que hacía que si tú escuchabas en un idioma, la boca se moviera y los gestos fueran en ese idioma. Y si tú hablabas inmediatamente en otro idioma, la interactividad fuera en ese otro idioma. De forma que tú estabas viendo a la persona responderte en el idioma en el que tú le habías hablado. Bueno, estas cosas hasta hace muy poquito parecían de Star Wars, parecían completamente fuera de la capacidad de verlas en el día a día, y hoy ya las tenemos. Y en los videojuegos, en este videojuego en concreto, se está aplicando de forma que la gente entienda que esto es posible y que está pasando y que de ahora en adelante se puede aplicar. La primera aplicación que esta universidad americana hizo de esta tecnología fue para unas situaciones y unos enfermos psiquiátricos, a los que aparentemente hablarles con una mayor empatía, más en su idioma o más cerca de su idioma, les produce pues, unos resultados bastante positivos. Estas aplicaciones de la misma tecnología cada vez las vamos a estar viendo más. Estas aplicaciones de Serious Games cada vez las vamos a tener más cercanas, y una vez más aprenderlas a través de un videojuego de una forma lúdica probablemente facilite el conseguir luego utilizarlas o que los expertos puedan utilizarlas en nuevos campos que en un principio no eran los originales. Esto es otra cosa que se ve bastante en las nuevas tecnologías de videojuegos. En cuanto a educación, sí querría comentar que estamos cooperando con ISE en un proyecto llamado Games in Schools, que es un proyecto europeo fomentado por la Comisión Europea, donde se trata de identificar qué videojuegos pueden ser utilizados mejor de forma educativa para toda Europa en común, de forma que tengamos contenidos similares o contenidos parecidos en los distintos países. El objetivo básico es dotar a los docentes de las herramientas necesarias para utilizar los videojuegos como apoyo pedagógico en el aula, facilitando de esta forma el desarrollo de habilidades digitales de alumnos y hábitos de trabajo en equipo, que es otra de las cosas que la interactividad del videojuego en los juegos online facilita. ¿Vale? Luego, hay otro punto que es muy importante para nosotros, que es el videojuego como apoyo como herramienta para las personas con discapacidad. Para apoyo y herramienta a las personas con discapacidad, bueno, cualquier tecnología de videojuegos, en nuestro caso, toma un papel muy importante porque fomentan la inclusión de las personas con discapacidad en muchos ámbitos, ¿vale? No solamente en lo que es la educación, sino también en el empleo, ¿vale? Incluso en el ocio.
Nosotros lo que pensamos es que, por un lado, los videojuegos ayudan a normalizar situaciones para luego sentir seguridad y autonomía en situaciones reales. Es decir, tú si puedes hacerlo en el entorno virtual, probablemente luego puedas repetirlo en el mundo, en las situaciones reales, ¿vale? Hay un ejemplo que es el Xbox Adaptive Controller, que os invito a que lo veáis, porque francamente es una tecnología de Microsoft muy innovadora. Por otro lado, se ayuda a recabar información acerca de los problemas con los que se encuentra una persona con discapacidad en un entorno virtual. Y esto hace posible implementar soluciones en nuestros juegos que fomenten la posibilidad de que las personas con capacidad puedan integrarse y, por lo tanto, hacen a los videojuegos más inclusivos. Y una posibilidad que estamos explotando, ¿vale? Y queda mucho por hacer, es cierto, pero es importante decir que ya se están llevando a cabo iniciativas desde la industria que hacen avanzar tanto en inclusión como accesibilidad. Poder divulgarlas, como por ejemplo en este entorno, yo creo que es muy importante porque, en mi modesta opinión, muchas veces estas herramientas sí están ya disponibles, sí existen, pero no se han dado a conocer de forma fehaciente o no se han practicado, no se han puesto en marcha en la comunidad educativa o en los entornos donde deberían de estar dándose a conocer. Un ejemplo, por ejemplo, muy reciente es que recibimos a final de este mes de julio una empresa española que se llama Ovo Game, que anunció que había creado un chaleco áptico con el que los usuarios pueden llegar a sentir más de 30 sensaciones físicas en tiempo real mientras juegan a sus videojuegos. Por sensaciones físicas hablamos de levantar peso, sentir el viento, etcétera, etcétera. Yo creo que es un ejemplo de tecnología española que sí que creemos que tiene un potencial global muy importante, ¿vale? Otro ejemplo en discapacidad visual sería que en los últimos años están empezando a crear audiojuegos, juegos que no contienen el elemento visual, sino que se basan en el elemento auditivo. Grail to the Thief sería el ejemplo de una aventura desarrollada específicamente para personas invidentes o con problemas de visión, y que puede ser, de todas formas, disfrutada por todo el mundo, ¿vale? Como ejemplo de inclusión también, ¿vale? Otro ejemplo podría ser la colaboración entre Ubisoft y Ambiotech para desarrollar Dick Rush, que es un videojuego validado clínicamente y diseñado para gente con ambliopía o ojo perezoso. Y como estos tenemos, pero multitud de ejemplos. Tenemos ejemplos relevantes en la Liga de eSports unificados, que pues son PlayStation, Fundación Telefónica y Special Olympics Madrid, el mando para la Xbox de Microsoft, como hemos mencionado antes. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es básicamente ponerlos en conocimiento para poder empezar a desarrollar, a utilizar estos desarrollos que ya están hechos, porque una vez que se empiecen a utilizar, pues como comentaba antes, se entran en los entornos digitales y se empieza a ver las cosas que sí se pueden hacer y se aprecia la capacidad de desarrollo de estas incipientes ideas a otras industrias más serious o a otras aplicaciones que sean más cercanas. Las iniciativas sean comercialmente viables y además es necesario que desde las instituciones públicas y fundaciones apoyen este tipo de iniciativas. Es decir, lo que ocurre es que en el resto de Europa se está apoyando a nuestra industria, pero con grandes presupuestos, y en España todavía no se nos apoya todo lo que se debería. Yo creo que si conseguimos el apoyo, ya tenemos la formación o la gente formada, ya tenemos las instituciones para actualizar diariamente si es necesario esta formación. Y por lo tanto necesitamos ese apoyo institucional que todavía no hemos conseguido, ¿vale? Y lo último, agradeceros de verdad este punto de atención que nos estáis prestando, agradeceros el hecho de habernos invitado y bueno, deciros que como industria yo creo que somos una industria francamente muy interesante para el desarrollo profesional de los estudiantes.